Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día se realizará una sesión pública en el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país en el marco de lo que establece el Acuerdo número 4/2017 emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo del procedimiento correspondiente para en su momento realizar en la instancia del Senado de la República la designación de un magistrado que integre la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se emite el Acuerdo número 4/2017 el 29 de mayo del presente año 2017 con los puntos a considerar en el procedimiento correspondiente para que en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice la selección de 6 aspirantes al cargo y posteriormente la comparecencia de los mismos para que en su momento se integre una terna que será remitida al Senado de la República, órgano que hará la designación correspondiente en términos de lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió en su momento el Acuerdo número 4/2017 en fecha 29 de mayo del presente año y se emitió precisamente en la consideración de quienes aspiraran a este cargo presentaran los documentos correspondientes. Se integró una lista de aspirantes que en este caso para esta sesión ordinaria se comprende precisamente de 25 aspirantes a este cargo de magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta sesión ordinaria, de acuerdo a lo que establece este acuerdo número 4/2017, se realizará una votación en la cual al final de la sesión ordinaria se tendrá una lista de 6 aspirantes al cargo. Las votaciones las emitirán en su momento los ministros integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quienes en su momento resulten designados en esta que es la sesión ordinaria para integrar ese grupo de 6 aspirantes comparecerán el próximo 3 de julio del presente año en punto de las 10 horas en el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país para realizar las comparecencias correspondientes ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emitirá una votación también en esa sesión y se tendrá una lista de 3 aspirantes, la cual conformará la terna que de acuerdo a esto que se ha establecido en el procedimiento correspondiente de este Acuerdo 4/2017 será remitida al Senado de la República para que el Senado realice la designación de quien en su momento ocupará el cargo correspondiente de magistrado de esta Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un asunto importante es tener en cuenta el marco constitucional que es importante en el caso de la integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el caso específico, en este momento se trata precisamente de una sala regional especializada, el marco constitucional que establece el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también el marco constitucional del artículo 100 que establece los principios que rigen la carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación. En el caso específico, en este momento se habla precisamente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este es el asunto que hoy se desarrolla en el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento iremos a una pausa y volvemos con ustedes con más comentarios al respecto. Vamos a la pausa. Se encuentra todo dispuesto para que dé inicio la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. En este momento, damos paso. Se abre la sesión. Señor secretario, por favor, denos cuenta. Sí, señor ministro presidente. Se llevará a cabo el día de hoy, en términos de lo previsto en el punto 4 del Acuerdo número 4/2017, de 29 de mayo de 2017,
La selección de 6 candidatos que, conforme al criterio de los señores ministros, cuenten con los mayores méritos curriculares y con un perfil acorde con las funciones que realizan los magistrados de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A continuación me voy a permitir dar lectura al informe relativo a las observaciones y objeciones presentadas respecto de la lista aprobada por el Tribunal Pleno en su sesión celebrada el lunes 12 de junio de 2017. Al respecto, dentro del plazo fijado en el punto tercero del Acuerdo número 4/2017, me permito informar que no se recibieron observaciones ni objeciones respecto de los candidatos que integran la lista aprobada por el Tribunal Pleno en su sesión celebrada el lunes 12 de junio del año en curso. Bien. Sírvase dar lectura a las reglas para desarrollar la sesión, por favor. Sí, señor ministro. La sesión pública, una vez declarada abierta por el presidente, se desarrollará en los siguientes términos. 1. Se dará lectura a las presentes reglas. 2. Al inicio de la sesión, cada uno de los ministros entregará al Secretario General de Acuerdos tarjetón amarillo, previamente sellado por la Secretaría General de la Presidencia, en el que indique el nombre de 6 candidatos que, conforme a su criterio, cuenten con los mayores méritos curriculares y con un perfil acorde con las funciones de un magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 3. A su vez, el Secretario General de Acuerdos entregará a cada uno de los ministros tarjetón a 12 columnas para reflejar la votación que se dé con motivo de la lectura de cada uno de los tarjetones amarillos, en los que cada ministro haya indicado 6 aspirantes seleccionados, así como el total de los votos obtenidos por candidato. 4. El ministro presidente designará como escrutadores a los ministros presidentes de la primera y de la segunda salas de este alto tribunal. 5. El secretario general de Acuerdos, una vez que cuente los tarjetones amarillos en los que cada ministro haya indicado 6 aspirantes seleccionados, los revolverá, los identificará con un número del 1 al 11 y los entregará en orden y forma alterna a cada uno de los ministros escrutadores, informando en voz alta el número del tarjetón entregado al escrutador. 6. Cada uno de los ministros escrutadores alternadamente dará lectura a los nombres de los aspirantes señalados en cada uno de los tarjetones amarillos entregados por los ministros. Uno de los ministros escrutadores leerá el número y el nombre del candidato. El otro ministro volverá a leerlo y una vez que haya quedado registrado en el sistema de cómputo, así lo indicará. Concluida la lectura y cómputo de los nombres precisados en un tarjetón, el secretario general de Acuerdos deberá destruirlo. El tarjetón se anulará cuando no contenga los 6 nombres de su preferencia y se anulará un voto cuando no sea factible identificar el candidato correspondiente. 7. La votación oficial la llevará el secretario general de Acuerdos, debiendo tomarse en cuenta que la votación plasmada en el sistema informático es únicamente de apoyo. 8. Al finalizar la lectura de los 11 tarjetones amarillos, el ministro presidente consultará a los ministros si están de acuerdo con el cómputo realizado o si tienen alguna objeción al procedimiento. 9. Al concluir el registro de los votos señalados en los 11 tarjetones amarillos, el secretario verificará los resultados obtenidos y leerá los nombres de los candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos. 10. En caso de que exista un empate para ocupar alguno de los últimos lugares de los necesarios para la integración de la lista, se procederá en los siguientes términos. 10.1. El secretario informará al ministro presidente de los aspirantes que participarán en la siguiente ronda de votación y el número de lugares por los que deberá votarse. 10.2. El secretario ordenará la impresión de una lista en color azul en la que consten los nombres de los candidatos que hayan empatado. Dicha lista se entregará a cada uno de los ministros. 10.3. A continuación, el secretario dará lectura a los nombres de los candidatos que se encuentren empatados para ocupar alguno de los lugares y mencionará el número de votos que pueden emitirse en esta lista. 10.4. Para llevar a cabo la votación respectiva en la lista impresa en color azul, cada uno de los ministros marcará él o los nombres de los candidatos de su preferencia que hagan falta para integrar la lista de 6 candidatos. 10.5. A continuación se seguirán en lo conducente las reglas 5 a 9. 10.6. Si con posterioridad al desarrollo de esta ronda de votación prevalece un empate para ocupar alguno o algunos de los últimos lugares, se llevarán a cabo las rondas necesarias para el desempate, aplicando en lo conducente las reglas 10.1 a 10.5. Y 11. El ministro presidente, atendiendo a lo previsto en el numeral 3 del punto 4 del referido acuerdo, convocará a los seleccionados para que acudan a la sesión pública que se refiere a su punto 5, la que tendrá lugar el lunes 3 de julio de 2017. Sí, señor secretario, sírvase a recolectar los tarjetones amarillos de los señores ministros y proporcionarles la hoja de apoyo también para que lleven el conteo.
Solicito a los señores ministros, ministra, presidentes, respectivamente de la primera y segunda salas de este alto tribunal, se sirvan fungir como escrutinadores de la votación, por favor, recordándoles la regla que ya leyó el secretario, de que uno lee el número y el nombre del candidato y el otro ministro volverá a hacerlo. Esta votación se registrará en el sistema de cómputo que aparecerá en las pantallas. Tarjetón número 1. Tarjetón número 1. 1. González Durán Fernández Alejandro. Tarjetón número 1. 1. González Durán Fernández Alejandro. 2. Lara Patrón Rubén Jesús. 2. Lara Patrón Rubén Jesús. 3. Olvera Acevedo Alejandro. 3. Olvera Acevedo Alejandro. 4. Penagos Robles Nínive Ileana. 4. Penagos Robles Nínive Ileana. 5. Silva Díaz Ricardo Antonio. 5. Silva Díaz Ricardo Antonio. 6. Vargas Vaca Carlos. 6. Vargas Vaca Carlos. Tarjetón número 2. Tarjetón número 2. Número 1. Bracho Alegría Adriana. Tarjetón número 2. 1. Bracho Alegría Adriana. 2. Garay Morales Leonor. 2. Garay Morales Leonor. 3. García Guante Berenice. 3. García Guante Berenice. 4. Lara Patrón Rubén Jesús. 4. Lara Patrón Rubén Jesús. 5. Silva Díaz Ricardo Antonio. 5. Silva Díaz Ricardo Antonio. 6. Vargas Vaca Carlos. 6. Vargas Vaca Carlos. Tarjetón número 3. Tarjetón número 3. 1. Bracho Alegría Adriana. Tarjetón número 3. 1. Bracho Alegría Adriana. 2. Garay Morales Leonor. 2. Garay Morales Leonor. 3. Lara Patrón Rubén Jesús. 3. Lara Patrón Rubén Jesús. 4. Penagos Robles Nínive Ileana. 4. Penagos Robles Nínive Ileana. 5. Silva Díaz Ricardo Antonio. 5. Silva Díaz Ricardo Antonio. 6. Villafuerte Castellanos Rolando. 6. Villafuerte Castellanos Rolando. Tarjetón número 4. Tarjetón número 4. 1. Bracho Alegría Adriana. Tarjetón número 4. 1. Bracho Alegría Adriana. 2. García Guante Berenice. 2. García Guante Berenice. 3. Lara Patrón Rubén Jesús.
3, Lara Patrón Rubén Jesús. 4, Silva Díaz Ricardo Antonio. Número 4, Silva Díaz Ricardo Antonio. Número 5, Valdovinos Mercado Omera. 5, Valdovinos Mercado Homero. 6, Villafuerte Castellanos Rolando. 6, Villafuerte Castellanos Rolando. Tarjetón número 5. Tarjetón número 5. 1, Bracho Alegría Adriana. Tarjetón número 5, 1, Bracho Alegría Adriana. 2, González Durán Fernández Alejandro. 2, González Durán Fernández Alejandro. 3, Lara Patrón Rubén Jesús. Número 3, Lara Patrón Rubén Jesús. Número 4, Penagos Robles Nínive Ileana. 4, Penagos Robles Nínive Ileana. 5, Silva Díaz Ricardo Antonio. 5, Silva Díaz Ricardo Antonio. 6, Villafuerte Castellanos Rolando. 6, Villafuerte Castellanos Rolando. Tarjetón número 6. Tarjetón número 6, García Guante Berenice 1. Tarjetón número 6. 1, García Guante Berenice. 2, Guerrero Olvera Sergio. Número 2, Guerrero Olvera Sergio. Número 3, Lara Patrón Rubén Jesús. Número 3, Lara Patrón Rubén Jesús. Número 4, Penagos Robles Nínive Ileana. Número 4, Penagos Robles Nínive Ileana. Número 5, Valdominos Mercado Homero. Número 5, Valdovinos Mercado Homero. Número 6, Villafuerte Castellanos Rolando. Número 6, Villafuerte Castellanos Rolando. Tarjetón número 7. Tarjetón número 7. Número 1, González Durán Fernández Alejandro. Tarjetón 7, número 1, González Durán Fernández Alejandro. Número 2, Guerrero Olvera Sergio Arturo. Número 2, Guerrero Olvera Sergio Arturo. Número 3, Lara Patrón Rubén Jesús. Número 3, Lara Patrón Rubén Jesús. Número 4, Penagos Robles Nínive Ileana. Número 4, Penagos Robles Nínive Ileana. Número 5, Silva Díaz Ricardo Antonio. Número 5, Silva Díaz Ricardo Antonio. Número 6, Villafuerte Castellanos Rolando. Número 6, Villafuerte Castellanos Rolando. Tarjetón número 8. Tarjetón 8, número 1, García Guante Berenice. Tarjetón número 8, 1, García Guante Berenice. Número 2, Guerrero Olvera Sergio Arturo.
Número 2, Guerrero Olvera Sergio Arturo. Número 3, Lara Patrón Rubén Jesús. Número 3, Lara Patrón Rubén Jesús. Número 4, Penagos Robles Nínive Ileana. Número 4, Penagos Robles Nínive Ileana. Número 5, Silva Díaz Ricardo Antonio. Número 5, Silva Díaz Ricardo Antonio. Número 6, Valdovinos Mercado Homero. Número 6, Valdovinos Mercado Homero. Tarjetón número 9. Tarjetón número 9, 1, Adriana Bracho Alegría. Tarjetón 9, número 1, Adriana Bracho Alegría. Número 2, Berenice García Guante. Número 2, Berenice García Guante. Número 3, Sergio Arturo Guerrero Olvera. Número 3, Sergio Arturo Guerrero Olvera. Número 4, Rubén Jesús Lara Patrón. Número 4, Rubén Jesús Lara Patrón. Número 5, Nínive Ileana Penagos Robles. Número 5, Nínive Ileana Penagos Robles. Número 6, Rolando Villafuerte Castellanos. Número 6, Rolando Villafuerte Castellanos. Tarjetón número 10. Tarjetón 10, 1, Avilés Albavera Ertino. Número 10, número 1, Avilés Albavera Ertino. Número 2, Guerrero Olvera Sergio Arturo. Número 2, Guerrero Olvera Sergio Arturo. Número 3, Lara Patrón Rubén Jesús. Número 3, Lara Patrón Rubén Jesús. Número 4, Penagos Robles Nínive Ileana. Número 4, Penagos Robles Nínive Ileana. Número 5, Ramírez Salcedo José. Número 5, Ramírez Salcedo José. Número 6, Silva Díaz Ricardo Antonio. Número 6, Silva Díaz Ricardo Antonio. Señor secretario, ¿tiene usted la votación? Sírvase a leerla, por favor. Sí, señor ministro presidente. En orden al número de votos obtenidos, el resultado es el siguiente. Con 10 votos, Lara Patrón Rubén Jesús. Con 8 votos, Penagos Robles Nínive Ileana.
Con 8 votos, Silva Díaz Ricardo Antonio. Con 6 votos, Villafuerte Castellanos Rolando. Con 5 votos, Bracho Alegría Adriana. Con 5 votos, García Guante Berenice. También con 5 votos, Guerrero Olvera Sergio Arturo. Son las 7 personas con mayor votación para ocupar los 6 lugares. Hay un empate entre 3 personas para ocupar los últimos 2 lugares. Por ende, imprimiremos la hoja en color azul con el nombre de los 3 empatados con 5 votos para seleccionar 2. El desempate. No nos quiere pelar. No nos pela. Si son tan amables, señores ministros presidentes de las salas, volver a sus lugares, por favor, y muchas gracias. Una marca para los dos que sí son. Sí, ¿no? Los dos que sí. Una marca Paloma, una marca para los dos que sí consideran ustedes que deben continuar. Pues sí, mejor. Lo doblamos por la mitad para entregarlo al secretario. ¿La mitad? La mitad, por favor. Así es. Recoja las tarjetas, señor secretario. Sí, señor. Señores ministros presidentes, por favor. Les suplico que vuelvan a ser escrutadores. Tarjeta número 1. Tarjeta número 1. 1, Bracho Alegría Adriana. 3, Guerrero Olvera Sergio Arturo. Tarjeta número 1, Bracho Alegría Adriana, Guerrero Olvera Sergio Arturo. Tarjeta número 2. Tarjeta número 2, Bracho Alegría Adriana, García Guante Berenice. Tarjeta número 2, Bracho Alegría Adriana, García Guante Berenice. Tarjeta número 3. Tarjeta número 3, Bracho Alegría Adriana, Guerrero Olvera Sergio Arturo.
Tarjeta número 3. Bracho Alegría Adriana, Guerrero Olvera Sergio Arturo. Tarjeta número 4. Tarjeta número 4. Bracho Alegría Adriana, Guerrero Olvera Sergio Arturo. Tarjeta número 4, 1, Bracho Alegría Adriana, 2, Guerrero Olvera Sergio Arturo. Tarjeta número 5. Tarjeta número 5, 1, Bracho Alegría Adriana, 2, García Guante Berenice. Tarjeta número 5, Bracho Alegría Adriana, García Guante Berenice. Tarjeta número 6. Tarjeta número 6, Bracho Alegría Adriana, García Guante Berenice. Tarjeta número 6, 1, Bracho Alegría Adriana, 2, García Guante Berenice. Tarjeta número 7. Tarjeta número 7, García Guante Berenice, Guerrero Olvera Sergio Arturo. Tarjeta número 7, García Guante Berenice, Guerrero Olvera Sergio Arturo. Tarjeta número 8. Tarjeta número 8, Bracho Alegría Adriana, Guerrero Olvera Sergio Arturo. Tarjeta número 8, Bracho Alegría Adriana, Guerrero Olvera Sergio Arturo. Tarjeta número 9. Tarjeta número 9, Bracho Alegría Adriana, Guerrero Olvera Sergio Arturo. Tarjeta número 9, Bracho Alegría Adriana, Guerrero Olvera Sergio Arturo. Tarjeta número 10. Tarjeta número 10, García Guante Berenice, Guerrero Olvera Sergio Arturo. Tarjeta número 10, García Guante Berenice, Guerrero Olvera Sergio Arturo. Gracias, señores ministros. Señor ministro, la votación obtenida en esta ronda fue Bracho Alegría Adriana 8 votos, Guerrero Olvera Sergio Arturo 7 votos y García Guante Berenice 5 votos. Por ende se integran a la lista de los 6 Bracho Alegría Adriana y Guerrero Olvera Sergio Arturo. Deben los nombres de los 6, por favor, completos. Con gusto, señor ministro. Atendiendo a su orden alfabético, Bracho Alegría Adriana, Lara Patrón Rubén Jesús, Guerrero Olvera Sergio Arturo, Penagos Robles Nínive Ileana, Silva Díaz Ricardo Antonio y Villafuerte Castellanos Rolando. Son los 6 en orden alfabético. Muy bien. Con esta designación y los candidatos señalados, pongo a su consideración si se aprueba la lista correspondiente en votación económica. Queda aprobado. Luego entonces convoco a los referidos aspirantes a la sesión pública solemne que tendrá lugar el próximo lunes 3 de julio
a las 10 horas en este recinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos precisados en el punto 5 del Acuerdo 4-2017 de 29 de mayo de 2017. Con esto damos por terminada esta sesión de elección y continuaremos con la sección pública ordinaria de este Tribunal Pleno. Ahora se abre la sesión pública ordinaria para continuar con los asuntos listados para el día de hoy. Señor secretario, si vas a dar cuenta, por favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 58 ordinaria, celebrada el jueves 22 de junio del año en curso. Señoras ministras, señores ministros, ¿alguna observación al acta? Si no hay, en votación económica se aprueba. Queda aprobado en consecuencia. Continuamos, por favor. Sí, señor. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 99 y 104, ambas de 2016, promovidas por los partidos políticos Morena y de la Revolución Democrática, bajo la ponencia del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias, señor secretario. Desde la sesión anterior se había anunciado a darle la palabra al señor ministro Franco, a la señora ministra Luna y a su servidor. Por favor, señor ministro Franco. Gracias, señor presidente. Señoras y señores ministros, además de haber tratado de poner la mayor atención a todas las intervenciones, recibí puntualmente las versiones taquigráficas que de nueva cuenta pude ver para tratar de precisar las posiciones que se han señalado. Y quiero decir que evidentemente es un asunto de la mayor relevancia porque se trata de la integración de la Sala Superior de una de las instituciones de la República más importantes, al tratarse de la máxima autoridad en materia jurisdiccional electoral. Quiero partir y voy a tomar unos minutos para leer un documento en esta ocasión y señalo que quiero partir de la base argumentativa de que la legitimación inicial de un juzgador y en su caso de cualquier servidor público depende, en mi opinión, fundamentalmente de que su nombramiento se haya llevado a cabo cumpliendo con los presupuestos fundamentales siguientes. Primero, que la autoridad que realice el nombramiento tenga la competencia para ello. Segundo, que la persona designada haya cumplido cabalmente los requisitos constitucionales y o legales establecidos para ocupar el cargo, los que obviamente tendrán que ser los razonablemente aptos para demostrar en principio que la persona reúne las condiciones y capacidades para desempeñar el cargo específico. Y tercero, que el nombramiento o designación se haya llevado a cabo de manera integral, de ser el caso, bajo el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico aplicable para ello. El término de su mandato, de cualquier servidor público, pero en especial de un juez, en mi opinión, aunque sea breve, en un régimen de transición como el que nos ocupa, no condiciona ni afecta de manera directa o indirecta esa legitimación inicial, ni tampoco la estabilidad o la autonomía como juzgador, como tampoco la independencia del tribunal, ni en los trabajos legislativos que generaron la reforma impugnada en materia de esta acción de inconstitucionalidad o la reforma constitucional que la precedió, ni en las intervenciones que han tenido la señora y los señores ministros que me han precedido en el uso de la palabra, se señala en forma alguna que la determinación inicial del Congreso de la Unión de 2008 fuera inconstitucional por fijar 3, 6 y 9 años respectivamente para el término del mandato de los magistrados de la Sala Superior. En todo caso, se han pronunciado quienes han hablado en contra del proyecto porque consideran que fortalece o que es más conveniente, pero en ningún caso que yo haya leído encontré la aseveración de que el sistema original era inconstitucional. Dicho lo anterior, quiero tomarme
un momento de su tiempo para dar los razonamientos por los cuales me manifiesto a favor del sentido del proyecto y de la mayoría de sus consideraciones. Compartiendo esencialmente la posición de algunos de los señores ministros que ya se han manifestado en el sentido de que la reforma por la que se amplió el periodo del mandato de 4 magistrados electorales efectivamente resulta violatoria del artículo 99 de la Constitución, ya que modificó por la vía legal y no constitucional un procedimiento reglado ya concluido en el nombramiento de esos 4 magistrados que no presentaba irregularidad alguna y que por lo contrario cumplía cabalmente con las normas constitucionales y legales establecidas para ello, así, y esto es importante, como con las finalidades que el Poder Revisor de la Constitución señaló expresamente cuando determinó que habría una renovación total de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se iniciaría un esquema de renovación escalonada de la misma. Leo las porciones pertinentes incorporadas por reforma constitucional del 13 de noviembre de 2007 al artículo 99 de nuestra Constitución y el transitorio quinto de la misma. Artículo 99, párrafo tercero. La Sala Superior se integrará por 7 magistrados electorales. El presidente del tribunal será elegido por la Sala Superior de entre sus miembros para ejercer el cargo por 4 años. Párrafo 11. Los magistrados electorales que integren la Sala Superior y regionales serán elegidos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte. La elección de quienes las integren será escalonada conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley. Párrafo 12. Los magistrados electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y durarán en su encargo 9 años improrrogables. Párrafo 14, que es muy importante. En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo magistrado por el tiempo restante al del nombramiento original. Esto es importante por los razonamientos que a continuación daré de lo que dijo el constituyente permanente, que eran las finalidades de este nuevo esquema. Y finalmente, en el artículo 5 transitorio de la reforma constitucional se señaló, cito textualmente, para los efectos de la renovación escalonada de los magistrados electorales de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a que se refiere el artículo 99 de esta Constitución, se estará a lo que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Todo esto se ha interpretado por algunos de los señores ministros en el sentido de que se daba una libertad configurativa al Congreso de la Unión para establecer estas reglas en la ley y, consecuentemente, también se ha extendido el argumento a la reforma que se hizo. Las razones expresamente señaladas en los trabajos legislativos, en especial en el dictamen de la Cámara de Senadores como Cámara de Origen, que fueron avaladas por la Cámara de Diputados en su totalidad de la reforma constitucional y que pueden leerse específicamente a fojas 150, 151 y 152 del proyecto que discutimos, son del tenor siguiente, y nada más voy a leer las partes que me parece son fundamentales. Estas comisiones unidas coinciden con la propuesta de los autores de la iniciativa bajo dictamen para establecer la renovación escalonada de los consejeros electorales del Consejo General y también de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para hacer posible la renovación escalonada, y subrayo la siguiente expresión, en armonía con la periodicidad de los comicios federales, consideramos acertada la propuesta de aumentar en 2 años el periodo de mandato de los consejeros electorales del Consejo General del entonces IFE, dejando a la ley secundaria la regulación precisa del periodo de transición para tal efecto. Igual criterio cabe anticipar se adopta respecto de los magistrados electorales de las salas del Tribunal Electoral de la Federación. Después sigue estableciendo, respecto de la integración de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los magistrados electorales que las integran, la iniciativa bajo dictamen propone 3 medidas de importancia.
con las que estas comisiones unidas coinciden. La primera es el establecimiento de la renovación escalonada de los magistrados electorales en coincidencia de la propuesta ya considerada en este dictamen para los consejeros electorales del Consejo General del IFE. Por los mismos argumentos es de aprobarse la propuesta. La segunda medida se explica en la pertinencia de hacer congruentes los periodos de mandato de los órganos superiores de las dos instituciones fundamentales del sistema electoral mexicano. Se propone que el plazo de mandato de los magistrados electorales, tanto de la Sala Superior como de las regionales, sea de 9 años. Lo que cabe mencionar facilitará su renovación escalonada atendiendo a la periodicidad de los procesos electorales federales. Es de aprobarse. Y la tercera medida establece que en caso de vacante definitiva en cualquiera de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el nuevo magistrado solamente concluirá el periodo para el que fue electo el ausente. Es también de aprobarse. Con motivo de esa reforma constitucional se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación el 1 de julio de 2008, que en lo que interesa este tema introdujo en el artículo 187 y en el transitorio cuarto lo siguiente, cito las partes pertinentes. El artículo 187 sustantivo. La Sala Superior se integrará por 7 magistrados electorales. Los magistrados durarán en su encargo 9 años improrrogables, su elección será escalonada. En caso de vacante definitiva se nombrará un nuevo magistrado, quien durará en su cargo por el tiempo restante al de nombramiento original. El artículo cuarto transitorio, que se ha mencionado en varias ocasiones en las intervenciones, estableció que para efectos del escalonamiento en la elección de los magistrados de la Sala Superior, establecido en el artículo 99 de la Constitución, se estará lo siguiente. El primer apartado marcado con el número 1 romano nunca se aplicó. El segundo decía, a más tardar el 30 de octubre de 2016, la Cámara de Senadores elegirá a 7 nuevos magistrados electorales de la Sala Superior que iniciarán su mandato el 4 de noviembre de 2016. 2 de ellos concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019, 2 más el 31 de octubre de 2022 y los 3 restantes el 31 de octubre de 2025. Al aprobar los nombramientos, el Senado deberá señalar el periodo de mandato que corresponde a cada magistrado. Me parece que esto es fundamental para entender lo que voy a tratar de decir, espero lograr. Al haberse rendido la protesta constitucional por las personas designadas bajo las condiciones de temporalidad que daban plena eficacia, no solamente a los textos constitucionales y legales, sino también a las finalidades que persiguió la reforma constitucional, no existía razón alguna ni justificación para que se modificaran las condiciones originales de integración y renovación escalonada. Lo anterior es así, pues la reforma de 2008, además de establecer el escalonamiento deseado, lo hacía siguiendo las finalidades que el constituyente permanente determinó para ello, al establecer que se elegirían por el Senado a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 3 magistrados por 9, 2 magistrados por 6 y 2 magistrados por 3 años, respectivamente, para integrar la Sala Superior, con lo que se lograba que las renovaciones futuras siempre fueran armónicas en relación a la periodicidad de los procesos electorales federales, los que se celebrarían, como todos sabemos, cada 3 años. Aún suponiendo que pudiese pensarse que el Congreso de la Unión tiene facultades de configuración legislativa para modificar un proceso de integración de la Sala Superior válido y ya concluido en todas sus fases, lo que, repito, yo no comparto, no puedo dejar de mencionar que, en mi opinión, seguiría siendo fundado el concepto de invalidez planteado por el partido político Morena, consistente en que la reforma viola los mandatos de elección escalonada en relación a la periodicidad de los procesos electorales federales. Esto es así, dado que la determinación adoptada de designar 2 magistrados por 7 años, 2 por 8 y 3 por 9, impide que pueda haber esa relación armónica entre el relevo escalonado de los magistrados y los procesos electorales federales, como lo subrayó el Poder Revisor de la Constitución, era un objetivo prioritario de la reforma. A diferencia del esquema definido en 2008,
el de 2016 se aleja totalmente de ese objetivo. Conforme a la de 2008, la renovación se haría al año siguiente de la elección federal siguiente. Es decir, 2 magistrados terminarían su mandato el 31 de octubre de 2019, otros 2 el 31 de octubre de 2022 y los 3 restantes el 31 de octubre de 2025. De esta manera, ya bajo la regla de 9 años para todos, los 2 que iniciarían su periodo el 1 de noviembre de 2019 terminarían su mandato el 31 de octubre de 2028. Los 2 que iniciaran su encargo el 1 de noviembre de 2022 concluirían su encargo en 2031 y los 3 que iniciarían su mandato el 1 de noviembre de 2025 concluirían su mandato el 31 de 2034 y así sucesivamente, manteniendo precisamente la armonía con la celebración y la periodicidad de los procesos electorales federales. Como se puede apreciar, siempre habría una renovación escalonada al año siguiente de la elección federal respectiva. Es por ello que el constituyente tomó la decisión también de establecer una regla para las ausencias definitivas durante el mandato de cualquiera de los magistrados, por la cual el sustituto solamente puede ser nombrado por el resto del periodo que le correspondería ejercer al ausente. Esto permite que no se altere la renovación armónica escalonada conforme con la periodicidad de los procesos electorales, puesto que cumpliría el mandato solo por el tiempo pendiente y en la misma fecha se elegiría junto con el otro magistrado o los otros magistrados a quien duraría 9 años. En cambio, el esquema que se introdujo con la reforma de 2016 no cumple con estos requisitos y en mi opinión, mandato de orientación que dio el constituyente para la reforma. De acuerdo con el texto del artículo transitorio impugnado, los 2 magistrados cuyo mandato se extendió a 7 años concluirían el 31 de octubre de 2023, los 2 electos por 8 años el 31 de octubre de 2024 y los 3 electos por 9 años el 31 de octubre de 2025. Lo que se agrava en la siguiente renovación, dado que quienes sean designados para iniciar su mandato el 1 de noviembre de 2023 concluirían su encargo en octubre de 2032, los nombrados para iniciar el 1 de noviembre de 2024 concluirían el 31 de octubre de 2033 y los que inician el 1 de noviembre de 2025 concluirían el 31 de octubre de 2026 y así sucesivamente, lo que haría que se concentrara siempre en los últimos 3 años la renovación total, como lo mencioné. Por tanto, con este esquema no se guarda ninguna armonía con la periodicidad de los procesos federales, tampoco se logra plenamente el propósito de que se combinen la experiencia con la renovación y por supuesto se aleja significativamente de la periodicidad de renovación con los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, que está previsto a partir de la reforma que se tuvo para transformar en el IFE en Instituto Nacional Electoral, que será cada 3 años. Todo lo cual, consecuentemente, en mi opinión, debilita sensiblemente los objetivos del escalonamiento establecido por el Poder Reformador de la Constitución, puesto que la Sala Superior se renovará siempre en su totalidad en los últimos 3 años de estos periodos. Por todas estas razones, yo votaré con el proyecto, reservándome para, en su caso, formular un voto concurrente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Franco. Señora ministra Luna, por favor. Gracias, señor presidente. También durante las sesiones en las que se ha estado discutiendo este asunto, he escuchado con la mayor atención a la señora ministra y a los señores ministros que han participado ya en cuanto al fondo del asunto, y yo quisiera dar las razones de mi voto. El proyecto, como todos ustedes saben, fundamenta la determinación de inconstitucionalidad en el análisis de 4 puntos fundamentales.
El primero de ellos lo hace denominar violación directa al artículo 99 de la Constitución, violación al procedimiento de designación de magistrados electos previsto en este artículo. El segundo está relacionado con lo que en el proyecto se denomina violación al principio de división de poderes, el tercero con violación al principio de seguridad jurídica y retroactividad, y al final a lo que se refiere al esquema regulatorio de escalonamiento en la designación de los magistrados. Me voy a referir a cada uno de ellos, dando mi opinión al respecto. Por lo que hace al inciso A, que está referido al procedimiento de designación de los magistrados electos previsto en el artículo 99 de la Constitución, las razones fundamentales por las que en el proyecto se determina que es inconstitucional el artículo 4º transitorio impugnado, se señala que es porque el Congreso de la Unión de alguna manera se arrogó competencias que no le correspondían, competencia que estaba destinada a la Cámara de Senadores. Y por otro lado, que al haberse variado el escalonamiento, se viola el principio de independencia judicial. Yo respetuosamente no comparto estos argumentos y daré las razones por las cuales considero que no es así. Por principio de cuentas, como todos ustedes saben, el artículo 99 de la Constitución, a la que la mayoría de los señores ministros se ha referido, reformado el 13 de noviembre de 2007, estableció que los magistrados electorales que integren la Sala Superior y regionales serán elegidos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integran será escalonada conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley. Y además se nos dice en el párrafo siguiente que los magistrados durarán en su encargo por 9 años improrrogables. Y aquí yo lo que colijo es lo siguiente: lo que se nos está estableciendo, y creo que habría que diferenciar dos cuestiones. Una es lo que se está dando competencia primero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, segundo al Senado de la República y tercero al Congreso de la Unión como tal. Por lo que hace a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues bueno, la idea fundamental es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza las solicitudes que se presentan de las personas que están interesadas en formar parte de esta sala, emite una convocatoria, se hace todo un procedimiento de selección y se mandan las ternas al Senado de la República. Y con esto cumple de alguna manera la parte que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Senado de la República, después de algún procedimiento que ellos mismos establecen, determina de entre las ternas enviadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina cuáles son las personas que van a, de alguna manera, ocupar estos cargos. Y sí, desde luego, establece que el Senado de la República determinará a cada magistrado el periodo que le corresponde. Eso es totalmente cierto. En la Constitución únicamente se está refiriendo al periodo de 9 años, es decir, a la duración mayor. Es verdad que se establece el escalonamiento, y en esta primera ocasión que se concluyó con la integración anterior de la Sala Superior del Tribunal Electoral, pues la idea es que esta nueva integración pues siga los lineamientos que se establecen en el artículo 99. Y estos lineamientos son, pues desde luego se analizó la propuesta de la Corte, el voto tiene que ser por las 2/3 partes y la duración de los magistrados debe de ser por 9 años. Pero como es la primera integración, debe preverse de alguna manera el escalonamiento. El escalonamiento no es facultad de la Cámara de Senadores establecerla. El escalonamiento tiene que establecerse en ley que emite el Congreso de la Unión. Y el Congreso de la Unión, como lo dice el propio artículo 99, se dice que la elección de quienes las integran será escalonada conforme a las reglas y procedimientos que señale la ley.
Entonces, ¿cuál es la ley que va a establecer esta situación? Bueno, pues la ley que lo establece es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se reformó también en julio de 2008, el 1 de julio de 2008, el artículo 187, que establece pues situaciones relacionadas con el funcionamiento de esta sala superior. Y para lo que nos interesa en la materia de esta acción, pues se dice que van a durar 9 años, no se está refiriendo de manera específica al escalonamiento, dice que su elección será escalonada, simple y sencillamente, pero no da lineamientos en cuanto a este escalonamiento, y que el nombramiento de los magistrados siempre será cuando exista una vacante definitiva. Entonces, ¿qué sucedió? El escalonamiento que se da en este primer nombramiento de esta nueva integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral se determinó en el artículo 4º transitorio. El artículo 4º transitorio estableció situaciones que en lo personal me parecen muy importantes, muy importantes. La primera de ellas es que a más tardar el 30 de octubre de 2016, la Cámara de Senadores elegiría a los 7 nuevos magistrados y que estos nuevos magistrados electos en esta fecha iniciarían su mandato el 4 de noviembre de 2016. Y luego se refiere a la conclusión de estos 7 magistrados y nos dice: 2 concluirán el 31 de octubre de 2019, 2 el 31 de octubre de 2022 y 3 el 31 de octubre de 2025. Esto se establece en este transitorio. Y bueno, también se establece en este transitorio que el Senado señalará cuál es el periodo que corresponde a cada uno de los magistrados, lo cual hizo, y el 20 de octubre de 2016, como todos ustedes saben, el Senado designó a los 7 magistrados y determinó, conforme a este artículo 4º transitorio, la duración del periodo de cada uno de ellos. Sin embargo, y hasta aquí, pues podríamos decir había concluido el procedimiento, pero sin embargo, el 25 de octubre de 2016 se reformó nuevamente el artículo 4º transitorio. El 26 se presentó el dictamen ante la Cámara, ante la comisión respectiva de la Cámara de Senadores. El 27 se aprobó este dictamen y el 3 de noviembre de 2016 el Congreso de la Unión aprobó la reforma al artículo 4º. ¿En qué consistía esta reforma al artículo 4º? El artículo 4º sigue regulando el escalonamiento de los magistrados, pero varió el periodo en el que deben de concluir. En lugar de que concluyeran durante los años 19, 22 y 25, determinó que concluyeran en el 23, 24 y 25. Es decir, en el primer artículo transitorio se habló de un escalonamiento de cada 3 años y en el segundo transitorio que se emitió reformando el anterior, se estableció un escalonamiento de 1 año para cada magistrado. Esto, les decía, se aprobó en el Senado de la República el 3 de noviembre de 2016 y el día 4 los magistrados rindieron protesta, es decir, y el día 4 era el día que iniciaban funciones en el Tribunal Electoral. ¿Qué quiere esto decir? Que la reforma que se hizo al artículo 4º transitorio en relación con los tiempos en que concluían el encargo de los magistrados, se hizo antes de que ellos tomaran posesión. Y para mí esto resulta ser muy importante. Se ha dicho que el Senado de la República, más bien que el Congreso de la Unión, se arroga facultades que le corresponden al Senado de la República al haber modificado estos tiempos en el artículo transitorio. Yo, con el mayor de los respetos, no lo veo así, porque la ley en la cual se tiene que establecer
cómo se determina el escalonamiento y los periodos en que estos deben de durar, no es una facultad del Senado de la República, es una facultad del Congreso de la Unión, porque se emite en una ley, y así lo dice el propio artículo 99 constitucional, que dice, repito, la elección de quienes las integrarán será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley. Entonces, quien reforma el artículo 4 no es el Senado solito, ni es el Congreso de la Unión el que aprueba esta reforma y determina un cambio en las fechas de conclusión del periodo de cada uno de los magistrados. ¿Lo hace bajo su competencia? En mi opinión, sí. ¿Por qué razón? Porque al Senado de la República, en el momento en que vuelve a tomarles la protesta y les señala un periodo de conclusión distinta, simplemente está cumpliendo con señalar el nuevo periodo que determina la ley de la materia emitida por la autoridad competente. Entonces, no es que de alguna manera el Congreso se haya arrogado facultades del Senado de la República. El Congreso emitió su ley en uso de sus facultades. Y el Senado de la República, en cumplimiento a esa ley, les vuelve a tomar la protesta por el periodo que ahora les corresponde conforme al nuevo artículo transitorio y hace la declaratoria correspondiente. Entonces, yo en cuestiones competenciales, honestamente, no veo por qué razón podamos decir que hay una invasión de competencias. Yo creo que cada uno de los órganos, tanto el Senado de la República como el Congreso de la Unión, actuaron en la medida de sus competencias. Por otra parte, y bueno, esto se materializa con la protesta, decía, y la declaratoria correspondiente. Por otro lado, también quisiera mencionar que independientemente de que se haya dicho que también esto es violatorio de el principio de independencia judicial, yo en este sentido sí, con el mayor de los respetos, manifiesto. Yo creo como juzgadora que el periodo que dure cada juzgador no tiene absolutamente nada que ver en su independencia, en su autonomía, con la vocación de juzgador y con los requisitos que como tal tienen que cumplirse y que fueron analizados respecto de los señores magistrados en su momento, tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como por el Senado de la República. Y de alguna forma, bueno, así lo decía el señor ministro ponente en el momento en que inició la presentación de su proyecto, al decir, no tiene como objeto analizar la elección de los titulares de las magistraturas electorales efectuada el 20 de noviembre de 2016 por el Senado de la República, ni las normas legales que la fundamentaron. Tales aspectos gozan de presunción de constitucionalidad y legitimidad democrática. Con lo cual, yo concuerdo plenamente. ¿Por qué razón? Porque vuelvo a insistir. Una cosa es que se satisfagan los requisitos formales que se establecen en la Constitución y en la ley para ocupar el cargo, y otra es que se satisfagan también los requisitos de capacidad de quienes ocupan este cargo y que de alguna manera fueron establecidos tanto por esta Corte cuando salieron designados en la terna como por el Senado de la República en el momento en que hubo la designación, como para que esto se vincule con la temporalidad que esto tiene. Yo creo que esta es una situación totalmente ajena y totalmente distinta a lo que implica la capacidad y los requisitos para ocupar el cargo. Entonces, quisiera mencionar también que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en muchos precedentes ha señalado cosas que me gustaría precisar. Por una parte, sí es cierto que de alguna manera en la acción de inconstitucionalidad 22, que se cita en el proyecto que ahora se está discutiendo, fue aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero aquí yo lo único que quiero aclarar en este asunto que tengo a la mano,
Para lo único que en un momento dado podría servirnos como precedente de este asunto es para determinar la materia electoral. Aquí lo que se dijo es que este tipo de nombramientos estaban referidos a la materia electoral porque de alguna manera incidían directamente en la calificación de las elecciones. Entonces, este precedente se trae a colación única y exclusivamente por esa razón. Otro precedente que se trae a colación, y varios más, porque de estos hay distintos, es cuando se dijo que la prórroga de mandato es inconstitucional en caso de que implique la prolongación de la legislatura local y de los miembros de los ayuntamientos que se encuentren en ese momento en curso, más allá del periodo para el cual han sido electos. ¿Qué es lo que sucedió en estos casos? No estábamos hablando del nombramiento de magistrados de ninguna sala, ni local ni federal, del Tribunal Electoral, sino que aquí nos estábamos refiriendo a prórrogas de nombramiento que se dieron para congresos locales y para ayuntamientos. Ahora, aquí, ¿por qué se declaró por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que esto sí era inconstitucional? Aquí se declara que es inconstitucional, en primer lugar, porque se estaba dando una prórroga del mandato constitucional que en mi opinión es improrrogable. Como sucede también en este caso el plazo de 9 años para que los magistrados funjan como tales en sala superior. Si aquí se estuviera prorrogando el plazo de 9 años, estaríamos exactamente en la misma condición del precedente. No es el caso. Aquí lo que se estaba prorrogando era el tiempo base en el cual, bueno, no el tiempo base, podríamos decir la primera integración, cuánto tiempo tenía que durar, y se estaba prorrogando exclusivamente la salida de 4 magistrados. Y por otro lado, aquí recuerden ustedes que cuando hablamos de integrantes de ayuntamientos o de integrantes de congresos locales, estamos hablando de autoridades que se designan por el voto público, que tampoco es el caso de los magistrados de sala superior, que tienen una forma de designación, según ya hemos visto, muy, muy diferente. Entonces, aquí lo que se dijo es, si se están autoprorrogando en el Congreso local estos periodos, pues sí, de alguna manera lo que se está haciendo es, suplantar, podríamos decir, la voluntad popular, porque ellos deben ser designados por el voto público. Situación que decíamos aquí no tiene nada que ver porque es otro tipo de designación. Entonces, este precedente pues tampoco nos resulta aplicable al caso concreto. Pero hay uno que sí nos resulta ser aplicable, y aunque yo estoy consciente que no todos los señores, la señora ministra y los señores ministros que integran actualmente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se resolvió, es el 30/2011, que se resolvió el 22 de noviembre de 2011. Y en este asunto, aquí sí estábamos analizando una situación muy similar a la que tenemos en este proyecto. Aquí estábamos analizando el artículo 10º transitorio, también de un decreto que establecía la prórroga de el nombramiento de consejeros electorales y de magistrados electorales. Fíjense, quisiera leerles el artículo 10º que se reformó y la reforma de cómo quedó este artículo 10º. Decía, los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado y los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, en su caso, serán ratificados por un periodo más, y los designados en el año de 2008 durarán en su encargo del 29 de mayo de 2008 al 15 de noviembre de 2011. Este artículo fue reformado y en la reforma, fíjense lo que se dice, se les amplía un año más. Dice, los consejeros electorales del Instituto Electoral del Estado y los magistrados del Tribunal Electoral ratificados y los designados en el año de 2008, y fíjense otra cosa importantísima, actualmente en funciones durarán en su cargo del 29 de mayo de 2008 al 15 de noviembre de 2012 por esta única ocasión.
Entonces, ¿qué sucedió? Aquí se les prorrogó tanto a los consejeros como a los magistrados, justamente un año en este decreto que de alguna manera se publicó en el periódico oficial local el 27 de septiembre de 2011. ¿Y qué es lo que sucedió? La Suprema Corte analizó esta situación justamente con argumentos muy similares a los que ahora se están determinando. Y en razón de competencia leo un párrafo muy pequeñito que dijo: incluso aun cuando se estimara que se trata de una violación indirecta a la Constitución, amerita ser examinada, pues la facultad de elegir a los consejeros y magistrados electorales locales y en su caso ratificarlos no riñe con la prórroga de su mandato en forma transitoria, pues esta última medida por su propia naturaleza solamente implica una decisión legislativa de carácter coyuntural ante situaciones de hecho o imprevistas que demandan la emisión de disposiciones contingentes que permitan dar un paso ordenado al cumplimiento de los demás preceptos cuya vigencia no está sujeta a una temporalidad específica. Y luego se dijo también, en cuanto a la independencia de estos órganos, se hace un análisis de cómo son los requisitos y las atribuciones y facultades tanto de los consejeros como de los magistrados, y se concluye, consecuentemente, tanto el Instituto Estatal del Estado de Guerrero como el Tribunal Electoral de la misma entidad cuentan con las garantías elementales para salvaguardar su independencia y autonomía, de manera que resulta infundado que la sola circunstancia de que los nombramientos de sus integrantes hubieran sido prorrogados por un plazo de un año provoque la pérdida automática de tales atributos, pues los mismos están dispuestos para revestirlos de esas características al margen del tiempo de su desempeño. Estos fueron los argumentos que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 30/2011, con 10 votos, resuelta el 22 de noviembre de 2011. El único voto que se emitió en contra fue entonces por el señor ministro Valls Hernández. Todos los demás ministros votaron a favor. Entonces, a mí me parece que no estamos contraviniendo ningún precedente de los establecidos por esta Corte, y que de alguna manera, al contrario, estamos siguiendo un precedente muy similar, donde se analizaron cuestiones muy similares y donde se resolvieron argumentos muy similares a los que ahora estamos tratando. Y por tanto, una vez que se tomó protesta y se hizo la declaratoria correspondiente conforme a esta reforma del artículo transitorio, pues a mí me parece que se cumplió con las formalidades que determina la Constitución y la ley en este sentido. Esto por lo que hace al primer inciso. En el segundo, por lo que se refiere a la violación al principio de división de poderes, el proyecto de alguna manera lo que está señalando es que la intromisión del Congreso de la Unión para cambiar las reglas y generar privilegios o ventajas en favor de las personas designadas resulta violatorio del principio de del principio de división de poderes. En primer lugar, yo considero que no se cambian las reglas, porque lo que se eligió de acuerdo a los primero se eligieron a los magistrados de acuerdo a los requisitos personales y profesionales, cuyo análisis fue realizado en su momento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Senado en las etapas que a cada uno de nosotros nos correspondió analizar. La temporalidad fue determinada en función de la ley vigente, en ese momento, emitida por el Congreso de la Unión en uso pleno de sus facultades, y que lejos de desestabilizar, fortalece de alguna manera el tiempo que los magistrados fueron designados, puesto que les amplía el plazo por el cual fueron nombrados. Y bueno, esto
en mi opinión, lejos de constituir un problema de inconstitucionalidad, pues para mí es un problema de consolidación de un tribunal que se está formando y que de alguna manera emitirán criterios que poco a poco vayan consolidando su naturaleza. Por tanto, a mí me parece que no hay ninguna violación al principio de violación de poderes. Por otro lado, la violación al principio de seguridad jurídica y de irretroactividad. En mi opinión, pues tampoco se está violando el principio de seguridad jurídica. Habría violación al principio de seguridad jurídica si el cambio que se hubiera dado en la duración del tiempo de los magistrados no se hubiera establecido en una ley. Bueno, pues entonces sí estaríamos hablando de inseguridad jurídica, pero se estableció desde un principio en ley y después esa ley fue reformada de acuerdo a lo que se establece en la Constitución y en las leyes secundarias respectivas para poder llevar a cabo su reforma. Y una vez que fue concluida esta reforma, se llevó a cabo por el Senado de la República los actos administrativos necesarios para poder implementar esta reforma, que fueron precisamente la toma de protesta y la declaratoria correspondiente. Entonces, en mi opinión, no hay ningún problema de violación a la seguridad jurídica. Todo de alguna forma se hizo de acuerdo a las normas y a la competencia establecida para las autoridades correspondientes. Por otro lado, se dice que se viola el principio de irretroactividad. Pues la ley es de aquí para adelante, no se está estableciendo que sea con efectos hacia atrás. Los magistrados no habían tomado posesión todavía de su encargo y en el precedente que la Corte resolvió estaban incluso en funciones. Pero además el principio de retroactividad de una ley de alguna manera parte de una afectación para que pueda ser vulnerado. Y en este caso concreto, pues no podemos hablar de que hubo en sí una afectación. Entonces, sobre esa base, también considero que no podríamos decir que existe un problema de retroactividad. De alguna manera, se cita también la controversia constitucional 80, donde ahí sí se estableció una tesis en donde se violaba el principio de retroactividad cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal entonces debía realizar adecuaciones a las leyes correspondientes en un plazo adecuado dado por el Congreso de la Unión y que debería de determinar el procedimiento y el número de consejeros electorales actualmente en funciones y que serían sujetos a renovación escalonada a que hace mención el artículo contenido en este decreto. ¿Qué es lo que sucedió con este artículo transitorio? Que aquí sí se corría el riesgo de menoscabar los derechos por los cuales ya habían sido designados estos consejeros y por esa razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese caso concreto estimó que sí se violaba el problema de retroactividad, pero en ese caso concreto había menoscabo a los derechos que ya habían sido reconocidos conforme a los cuales habían sido nombrados. Entonces, por esa razón, a mí me parece que el precedente no sería aplicable. Y por último, el esquema regulatorio de escalonamiento. Esta última parte se dice que el largo periodo de acumulación de los magistrados a 7 años y la renovación tan rápida en 3 años rompe con este esquema. Bueno, yo lo que diría, pues sí, pudiera en un momento dado establecerse opiniones disímbolas y diferentes en cuanto a la duración. ¿Por qué no se renuevan cada 3 años? ¿Por qué no se renueva la mitad de los magistrados a la mitad del periodo y la otra mitad hasta concluirlo? Bueno, esa es decisión precisamente de el Congreso de la Unión al emitir la ley correspondiente, que en mi opinión sí opera la libre configuración normativa, porque si nosotros leemos el 99 constitucional y el propio 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues lo cierto es que en ninguno de los dos encontramos un solo lineamiento en relación a cómo se debe de llevar a cabo el escalonamiento. Lo único que nos dicen ambos preceptos es el nombramiento de los magistrados debe ser escalonado, pero diciendo, tomando en consideración
esto, o siguiendo este parámetro, o tomando en consideración las elecciones, como se había dicho. No se da un solo lineamiento. Como no se da un solo lineamiento, en mi opinión, y lo digo con el mayor de los respetos para quienes no están de acuerdo con esto, para mí sí hay una libre configuración normativa que es de la que hizo uso de alguna manera el Congreso de la Unión. Y únicamente concluiría diciendo que los atributos de independencia, autonomía e imparcialidad son inherentes a la función y a la vocación de los juzgadores que tenemos el encargo excelente de impartir justicia. Y nada tienen que ver, son totalmente independientes con el tiempo de duración de nuestros encargos. Por estas razones, con el mayor de los respetos, me manifiesto en contra del proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Señores ministros, tenemos una sesión privada a continuación. Todavía faltaría pronunciarme yo y tomar la votación. Yo les comento que creo que lo conveniente es que continuemos con esta discusión mañana y que tomemos la votación en cuanto terminemos de participar todos, que creo que el que no se ha pronunciado soy yo, y podamos dar lugar a la sesión privada que teníamos ya prevista con anterioridad. De esa forma voy a levantar la sesión pública ordinaria. Los convoco a la que tendrá lugar el día de mañana en este recinto a la hora acostumbrada, y a continuación pasaremos a la sesión privada una vez que se desaloje la sala. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno avanza en este estudio de las acciones de inconstitucionalidad 99/2016 y 104/2016 acumuladas, con un estudio que plantea fundamentalmente en el tema de la integración de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, con puntos importantes respecto de 4 de los integrantes de la Sala Superior que en su momento tuvieron una incidencia del decreto correspondiente de fecha 3 de noviembre del año 2016, con planteamientos importantes en la extensión del periodo para el que fueron nombrados. 4 de estos magistrados, que en su momento 2 de ellos fueron nombrados para un periodo de 3 años, otros 2 para un periodo de 6 años, se da la extensión a través de ese decreto al que hemos hecho referencia de 3 a 7 años y de 6 a 8 años. Este es el punto fundamental que estudian las acciones de inconstitucionalidad a través del proyecto que se somete a la consideración de los ministros en el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. Es el punto fundamental de las acciones de inconstitucionalidad y el estudio de los 4 rubros fundamentales de los conceptos de invalidez que se plantearon en las acciones de inconstitucionalidad. Sobre esto continuará estudiando el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país para emitir el pronunciamiento correspondiente respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto de fecha 3 de noviembre del año 2016 que estableció reformas a lo que en su momento se planteó en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fundamentalmente en la norma transitoria en el artículo 4 correspondiente, que plantea precisamente la duración del encargo de cada uno de los 4 magistrados que en este caso son materia del estudio a través de las acciones de inconstitucionalidad. Sobre esto continuará el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente sesión ordinaria, y también en el primer momento de la sesión ordinaria de este día, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó seleccionar a 6 de los 25 integrantes de una lista para que en su momento comparezcan ante el Pleno el próximo lunes 3 de julio en punto de las 10 horas para que se integre en su momento la terna que será remitida al Senado de la República en términos de lo que plantea el acuerdo número 4/2017 para seleccionar a un integrante de Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Son estos los dos momentos que se tuvieron esta mañana en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los asuntos que han sido observados. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz Ibaj, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento, acceso directo en el espacio noticioso del canal judicial y agradeciendo su interés en este ámbito de interpretación constitucional en el Estado mexicano. Por su atención, gracias.